Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Buenas tardes, amigos de Radio Lab Chile, auditores y todas las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales. Bueno, comienza el programa Emprende Legalmente en el radio online, el Radio Lab Chile, la primera radio para los emprendedores y el crecimiento personal. Nos pueden ubicar en www.radiolabchile.cl y también en las redes sociales a través de la dirección @radiolabchile.cl, a través de Instagram, Facebook y también redes sociales que tiene la radio. Hoy día estamos en el programa Emprende Legalmente, conducido por Héctor Ravelo Brante, abogado, y en este caso y en este programa que tiene la finalidad de entregar ayuda jurídica, acercar el derecho a las personas y también comentar diferentes temas, diferentes temáticas que van en ayuda y en apoyo de los emprendedores. Ha sido una semana distinta, una semana de vacaciones para algunas personas, también para los niños que se encuentran en etapa escolar y también en aquellos que se encuentran en estudios superiores o enseñanza media. Bueno, hoy día quise hacer un programa bastante dinámico, un programa bastante contingente, y es que vamos a hablar del proyecto de ley firmado el día lunes por el presidente de la República junto al ministro de Vivienda, que se refiere a la modificación de la ley de arrendamiento. Cabe destacar que este tema, como pauta del programa Emprende Legalmente, lo revisamos el día 27 de marzo, si es que no me equivoco, en donde revisamos los aspectos de la ley 18.101, que es la ley que regula el arrendamiento de predio urbano y también los efectos judiciales para efectos de derechos que tiene el arrendador y derechos que tiene el arrendatario. Pues bien, esta situación que tiene que ver con los arrendamientos es un problema hoy día social, es un problema de contingencia. También, por qué no decirlo, es un problema también para emprendedores que de alguna manera han obtenido crédito hipotecario y en ocasiones tienen 2 o 3 o 4 inmuebles y claramente dependen ellos de los ingresos de renta. Entonces la legislación actual es bastante precaria, por no decir mala. No se ajusta a la dinámica. Ustedes deben entender que esta ley fue modificada recién el año 2003, es decir, estamos en 2019, han transcurrido más de 15 años en donde la situación social de vivienda ha modificado y hoy día obviamente tenemos muchas situaciones que definir en cuanto a la ley de arrendamiento. Pues bien, entonces en este programa nosotros vamos a ir viendo cada uno de los aspectos de este proyecto de ley que firmado por el presidente y el ministro, que viene a modificar la ley de arrendamiento. Cabe destacar que también podemos recibir preguntas a través de Facebook, a través de Instagram, a través de la página web www.radiolabchile, mientras vamos desarrollando el tema que hoy día nos convoca. Pues bien, como dije, el día lunes pasado se firmó este proyecto de ley. El objetivo principal es terminar con los abusos que se producen en relación a las viviendas y también cuando el arrendatario no paga, cuando se destruye la cosa, cuando producen un tremendo daño material. Esto claramente afecta al arrendador. Pero también tenemos otro aspecto, que es el abuso en el sentido contrario, es decir, cuando el arrendador, sobre todo a la población inmigrante, le genera abusos en los arrendamientos. No es poco común, es decir, es general, que claramente vemos población de inmigrantes, personas en situación de inmigración, que obviamente en ocasiones por una pieza le cobran mínimo 180.000 pesos, 200.000 pesos. Eso es una situación social que está afectando porque detrás
de esas personas hay familias, hay niños, y obviamente el gobierno se ha dado cuenta que debe ser regulada tanto para beneficio del arrendador y del arrendatario, como lo vamos a ver en el transcurso de este programa. En términos demográficos, la encuesta CACEN el año 2017 determinó que hubo un aumento sustancial de la calidad de arrendamientos en el país. Principalmente generó un 22% aumento en hogares, lo que representa 1.270.483 familias que hoy día se encuentran en situación de arrendamiento. Asimismo, cabe destacar que hoy día en los tribunales civiles hay controversias cercanas a 60.000 casos de controversias relacionadas entre arrendatarios y arrendadores, de los cuales un cuarto de ellos recurre a tribunales, es decir, hay aproximadamente 15.000 juicios de arrendamiento al año. Es decir, hay una situación problemática y que claramente, bien o mal, que es lo que vamos a revisar después, el gobierno ha presentado este proyecto. Esta iniciativa tiene puntos clave y puntos determinantes que la ley tiene que incorporar. Y vamos a detallar claramente cuáles son cada uno de ellos, y como dije anteriormente, podemos responder dudas y preguntas que tengan cada uno de ellos. Primeramente, quedará prohibido el subarrendamiento en un contrato de arriendo, a menos que quede estipulado en el mismo contrato. Así se facilita el proceso judicial y de esa forma la notificación va a ser válida una vez que se haga al arrendatario, y no actualmente, que también tiene que ser notificado el subarrendatario. Es decir, se limita ese trámite de notificación, es decir, está prohibido el subarrendamiento a menos que el contrato así lo establezca, pero permite que en caso de diferencias o en caso de demandas se pueda notificar solo al arrendatario sin necesidad que sea el subarrendador notificado nuevamente. Es decir, ahí opera lo que se llama el principio que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En segundo lugar, se va a modificar la Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y establecerá las condiciones mínimas para que una propiedad o una habitación pueda ser arrendada. Acá es importante que se considerará elementos de seguridad, de habitabilidad, de ventilación. Los arriendos abusivos podrán denunciarse al juez de policía local para que aplique las sanciones que correspondan al arrendador. Este es un cambio trascendental porque hoy día los contratos de arriendo quedan sujetos a los tribunales civiles, tribunales que claramente están absolutamente congestionados y obviamente no entregan una solución directa a la población. También señalar que se determina en este proyecto que el juez tiene un plazo de 10 días para dictar sentencia desde la última audiencia, dado que la actual ley de arrendamiento, esto corre, por así decirlo, en beneficio del arrendador, no tiene plazo el juez. Es decir, puede haber una sentencia de arrendamiento que perfectamente en su dictación pueden transcurrir más de 2 meses, 3 meses, 4 meses en que el juez no dicta la sentencia. Y durante ese tiempo usted tiene arrendatarios que siguen usufructuando, por así decirlo, siguen usando el bien sin pagar la renta convenida en el contrato. Es decir, ya tenemos algunas definiciones. La primera, que no se puede, no está prohibido el subarrendamiento a menos que esté expreso en el contrato. Eso hoy día está en la ley 18.101, lo que modifica el emplazamiento, es decir, la notificación que correrá a favor del arrendador sin necesidad que sea el arrendatario. En segundo lugar, genera una obligación para el arrendador que debe, a través de la ley general de urbanismo y construcción, deberá acreditar que su inmueble, su propiedad o su pieza se encuentra en condiciones mínimas para arrendar. Esa situación hoy día no está establecida y así fue
que en el último censo, si ustedes no se recuerdan, hubo una dificultad en la comuna de Quilicura, en donde los censistas encontraron un galpón en donde inicialmente no había moradores, y de un momento a otro abren esa puerta y se dan cuenta que en ese galpón vivían más de 20 familias en estado de hacinamiento, sin condiciones precarias, insalubres, y claramente eso determinó que efectivamente había un abuso por parte del arrendador, puesto que no había ningún organismo competente, llámese que el llamado por la ley, no me refiero a competente de eficiencia, porque eso obviamente nos da para otro programa. No obstante ello, se modifica y el arrendador ya tiene esta obligación. Y luego tiene una obligación para el juez que le da el plazo de 10 días para que pueda dictar la respectiva sentencia para efecto de conceder el derecho al arrendador en relación a su demanda de término de contrato, desahucio, junto con la indemnización. En segundo lugar, desde un punto de vista procesal, se va a modificar la notificación al arrendatario. Actualmente, el receptor, una vez que se presenta la demanda de incumplimiento por pago de rentas del contrato de arrendamiento, el receptor tiene que hacer a lo menos 2 notificaciones. Eso en tiempos legales puede transcurrir mínimo 2 meses. Es decir, 2 meses en que la ley no es activa, y la ley, y como hay un dicho, la justicia que tarda no es justicia. Por lo tanto, en tal caso, se modifica y acá no es necesario estos 2 trámites de notificación. Basta con una sola notificación para que este proceso de curso ya avance en forma rápida y con la celeridad que requiere la necesidad de los ciudadanos. En segundo lugar, si el demandado hoy día no asiste a la citación, se considera que hoy día está en rebeldía, pero sigue el proceso legal. Pues bien, actualmente se da un plazo entre que se acompañan los medios de prueba, se dicta sentencia, aun cuando el demandado no haya concurrido. Nuevamente ahí tenemos plazos que obviamente dilatan una solución. Pues bien, con este proyecto de ley se establece que con la mera ausencia del demandado se va a considerar la culpabilidad en términos procesales. El juez, por la mera ausencia del arrendatario notificado y que no concurra a la citación del tribunal, podrá dictar sentencia sin más trámite, dando por reconocida las aseveraciones o la petición expuesta en la demanda. Finalmente, el demandante también, con este proyecto de ley, podrá pedir al tribunal que se oficie a las empresas de servicio, suministro de agua potable, suministro eléctrico y también de gas, para que si se genera el incumplimiento por parte del arrendador, el demandado, es decir, arrendatario que no pagó, sea el responsable del pago de esa deuda. Hoy día no es menor las cantidades de casos en donde el arrendatario le deja al dueño deuda de agua potable, deuda de energía, deuda de gas, y claramente toda esa deuda tiene que ser asumida por el dueño. Ahora ustedes me dirán, sí, pero hay garantía. Estoy de acuerdo. La garantía claramente en ocasiones no logra cubrir el perjuicio generado por el arrendatario. Pues bien, ahora se genera esta situación y va a permitir que sea ágil y claramente el dueño pueda denunciar al arrendatario para que éste se haga cargo de las deudas que tiene el inmueble a raíz del uso del inmueble, el cual no fue pagado. Una última modificación que contempla este proyecto de ley se refiere al pago del mes de garantía. Ustedes saben que cada vez que se arrienda un inmueble, el arrendatario, junto con pagar la primera renta, debe acompañar una renta, generalmente una garantía,
generalmente del mismo valor de la renta, para que ésta sea pagada al dueño y la tenga como garantía de pago de deterioros, pago de deuda que corresponda al inmueble. La garantía no dice relación con las rentas, sino que dice relación con los deterioros y los no pagos de servicios donde el dueño pueda hacer uso de esa garantía. Pues bien, el proyecto de ley presentado por el gobierno establece que el mes de garantía no puede ser superior a 2 meses y ese monto debe devolverse en un plazo máximo de 60 días desde la restitución del inmueble. Además establece que se deben justificar cada uno de los descuentos que se hagan al arrendatario tras entregar el inmueble. Acá claramente la ley regula los excesivos pagos de garantía que exigen actualmente los arrendadores. También hay que decirlo, de la misma manera que se hace abuso por parte de los arrendatarios, también existe abuso por parte del arrendador y siempre centrado en que, sabiendo que hay una alta demanda de arrendamientos versus poca oferta, eso se traduce obviamente en un efecto económico en que aumentan los precios de arriendo, y también como hay mucha demanda, el arrendador puede también solicitar garantías excesivas que en ocasiones rayan en un abuso y que esta norma intenta modificar. Eso en regla general es las modificaciones que establece este proyecto de ley. Ya bien, podemos señalar, obviamente no se puede subarrendar y si se subarrienda de acuerdo al contrato se puede notificar solamente al arrendatario sin necesidad del subarrendatario. También establece condiciones mínimas y garantías, condiciones mínimas de arrendamiento, es decir, el arrendador tiene que acreditar mediante la ley de urbanismo que tiene las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y obviamente de estándar para dar una calidad de vida al arrendatario. Claramente se establece, se fija un plazo de 10 días para dictar sentencia. Se regula también la devolución de las garantías y también se determina el plazo que tiene para devolverlo, que sería 60 días, pero hoy día es súper importante, deberá justificar cada descuento que le hace al arrendatario. Otro proyecto, el proyecto contempla también otra modificación, que acá obviamente, aunque mis colegas no estemos de acuerdo, pero obviamente esto va a traer ventajas y desventajas. Se establece que en aquellas demandas cuya cuantía sea el equivalente a 8 unidades tributarias mensuales, es decir, cuando la renta no sea superior a 400.000 pesos, se podrá presentar demandas sin abogados. Hoy día, actualmente, establece un monto inferior, es decir, de 4 UTM. Ahora lo dobla a 8 UTM, es decir, si usted tiene un arriendo de 300.000 pesos, de 250.000 pesos, para iniciar las acciones judiciales ante los tribunales, obviamente, no es necesario que sea patrocinada por un abogado. Por lo tanto, genera, según el proyecto de ley, que se acceda a la justicia por un número importante de la población. Ahora, ya salieron voces, principalmente en el Poder Judicial y específicamente los juzgados civiles, señalando que esto va a generar un desorden, va a generar en realidad un desastre. Eso lo han dicho, puesto que el proyecto de ley no se hace cargo de la educación cívica que deben tener los ciudadanos para que puedan ejercer las acciones que correspondan, para presentar los medios de prueba idóneos, para que los puedan presentar en forma pertinente y en el plazo que corresponda. Pues bien, el proyecto de ley no se refiere a esa situación y hoy día podríamos señalar que esa es la iniciativa importante, porque en ocasiones el arrendador ya tiene el perjuicio de no recibir la renta y se une que tiene que pagar los servicios judiciales para efecto de hacer defensa
a su solicitud de demanda de término de contrato de arriendo y también al pago de las rentas, al reembolso o restitución de las rentas impagas. En este caso, no puedo dejar de mencionar que es un tema que preocupa, porque efectivamente, y este es un consejo que deben tener todas las personas que arriendan un inmueble o que tienen departamentos de inversiones o que claramente tienen alguna habitación que la disponen para arriendo. Acá es súper importante, si usted es rentista, así lo define el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque recibe rentas de un arrendatario, por lo tanto ingresa patrimonio ingresa renta a su patrimonio. Claramente usted debe tener una planificación. Hoy día algunos estudios jurídicos ofrecen lo que se llama un seguro de arrendamiento, pero por regla general no existe. Es decir, usted arrienda un inmueble y nada ni nadie le asegura que va a recibir el pago íntegro de la renta establecida en el contrato. Por lo tanto, si usted tiene un inmueble que arrienda, necesariamente tiene que manejar lo que le llamamos una provisión mensual relacionada con gastos legales en caso de incumplimiento por parte del arrendatario. Yo sé que este es un tema que no está dentro del hábito de los chilenos y menos de los ciudadanos. Muchas veces llegan a mi oficina solicitando que se ponga a término un contrato de arriendo por no pago y claramente señalan que ya no tienen o no está dentro de su presupuesto pagar los gastos de honorario. Entonces ahí es donde uno dice, pero señor o señora, señorita o joven, si usted está arrendando un inmueble, usted tiene que prever los riesgos. Y esos riesgos significa que no le paguen la renta de arrendamiento. Ya no pagar la renta de arrendamiento significa que usted tiene que accionar a través de los medios que la ley le establece. Hoy día es la ley 18.101, con todas las críticas que se le hace a esta ley, pero hoy día lo que está vigente, y en la segunda parte del programa vamos a leer los aspectos generales de la ley actual para que vamos entendiendo en qué efecto y cuál va a ser los avances que va a tener este proyecto de ley si se aprueba en la forma establecida por el presidente de la República y también por el ministro de Vivienda que firmaron este acuerdo. Entonces, debe provisionar montos para esa acción judicial. Si bien es cierto, ahora usted ya sabe que este nuevo proyecto establece que de 8 UTM, cuando la renta no sea la renta de arrendamiento no sea superior a 8 UTM, lo podrá hacer sin abogado. Ahora, obviamente, la población tiene que educarse en ese sentido, o informarse, orientarse, pero lo más probable, y hoy día establecían algunos jueces, que claramente el problema va a estar igual, no se va a saber cómo presentar las demandas y claramente va a ser un problema que la población lo va a tener que absorber y que claramente nuevamente se va a establecer la asesoría letrada o asesoría de abogado para este caso. Pues bien, en esta primera parte hemos mencionado cuáles son los aspectos de modificación de la ley de arrendamiento. En la segunda parte vamos a atender preguntas, si es que las hay, y también vamos a dar a conocer cómo aplica la ley de arrendamiento actualmente en Chile, para que usted lo tenga en consideración cada vez que usted tenga la calidad de arrendador, de arrendatario, o pueda informar a alguno de sus amigos, sus cercanos, cuáles son los efectos de este tipo de contrato. Agradeciendo a los controles, vamos a una pausa y volvemos a la segunda parte de este programa. Muchas gracias. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Buenas tardes, agradecer a todos la sintonía. Fernando acá de los controles me comenta que tuvimos bastantes personas conectadas. Se agradece primero el apoyo, también el tema es bastante interesante y obviamente hoy día que estamos exponiendo este tema queda abierta la tribuna para que ustedes puedan hacer sus preguntas, puedan también participar y también puedan también hacer su aporte o también
resolver sus preguntas. Este obviamente es un programa que tiene esa finalidad, traer el derecho o las normas que hoy día regulan, en este caso las actividades que uno pueda desarrollar o lo que uno necesita saber, o también siempre es bueno cultivarse, siempre es bueno escuchar y también interactuar. Hemos querido compartir el tema del contrato de arriendo, como bien lo desarrollamos en la primera parte de este programa, que es el proyecto de ley que se va a presentar, y el proyecto firmado por el presidente y por el ministro de Vivienda relacionado con el contrato de arriendo y la modificación. Obviamente sabemos, y vuelvo a repetir, que tenemos una problemática por parte del arrendador, que se ve perjudicado el dueño cuando obviamente no se le paga su renta, y hoy día la justicia, el procedimiento entre los tribunales civiles es larguísimo, llega luego de 6 meses hasta 1 año, sin pensar que el demandado, aun cuando no pague las rentas, puede apelar. Y al apelar, obviamente esta causa se va a la Corte de Apelaciones respectiva, que en Chile hay 17 cortes de apelaciones distribuidas a lo largo del país, y claramente, obviamente, dilata más aún la solución. Luego, habiendo sentencia, habiendo recurso fallado, tiene usted que seguir otra acción que se llama el cumplimiento de esa sentencia. Técnicamente se llama el cumplimiento incidental de la sentencia, en donde usted busca que en este caso el vencido y ejecutado sea sacado por la fuerza pública, con todo los costos que ello conlleva, es decir, receptor, tiene que pagar el camión, tiene que pagar los funcionarios que van en el camión, el cerrajero, porque la orden es de cerrajamiento, e ingresar directamente al inmueble para sacar las pertenencias. O sea, claramente algo que no tiene una solución rápida, no tiene una solución inmediata. Pero ya, como bien les señalé, revisamos cuáles eran los aspectos generales de esta iniciativa de ley, y también obviamente vimos cuáles son los aspectos, y ahora vamos a hablar propiamente tal de lo que es un contrato de arrendamiento, los efectos, y ustedes también puedan hacernos preguntas al respecto. Pues bien, el contrato de arrendamiento regulado por la ley 18.101, cuyo concepto está en el Código Civil, y establece que es el acuerdo celebrado entre un arrendador y un arrendatario, donde se obligan recíprocamente el primero a prestar un servicio o a proporcionar una cosa, es decir, el arrendador, y el arrendatario a pagar por ese goce o por ese uso. Las partes, por regla general, firman un contrato de arrendamiento en donde establecen los términos y las cláusulas que se regularán. El contrato de arriendo puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Por qué? Porque su perfeccionamiento es el consentimiento puro y simple. Es decir, para que un contrato de arrendamiento sea válido, ¿es necesario que esté por escrito? No. Basta que exista el acuerdo de voluntades, es donde se forma el consentimiento, para que nazca ese contrato de arrendamiento entre el arrendador y el arrendatario. Claramente, las partes, por la contingencia eventual que pudiera ocurrir en ese contrato y para efectos probatorios, lo suscriben en forma escrita, generalmente ante un ministro de fe que se llama notario, y en donde regulan en que este esté por escrito y se establezcan las cláusulas. Los tipos de contrato: tenemos tipos de contrato temporales, indefinidos y contrato a plazo fijo. Obviamente los temporales está relacionado con periodos estacionales, que generalmente es este contrato de arriendo de verano, por ejemplo, de algún inmueble, cabaña o alguna habitación. Ahí tenemos un tipo de contrato temporal. Luego tenemos los indefinidos, los cuales no tienen fecha de término, que son los menos. Generalmente se establece los contratos para este tipo
de convención. Y tenemos también los contratos a plazo fijo, en donde tenemos contratos mensuales, bimestrales, semestrales, anuales, bianuales. Inclusive hay contratos de licitaciones que son cada 10 años, por ejemplo. Por lo tanto, la ley establece las formas y los tipos de contratos, pero son las partes las que establecen cuál de ellos es el que se acomoda más al caso concreto. Tenemos dos intervinientes, que es el arrendador y el arrendatario. El arrendador es la persona que entrega en arriendo el inmueble o el predio, y el arrendatario el que hará uso de esa propiedad. Consejos. Acá vamos a consejos para quien quiere arrendar. Vamos a partir por esa premisa. Si usted quiere arrendar, y esto generalmente no se hace, primero tiene que revisar que quien le arrienda sea efectivamente el dueño. Usted dirá, pero es que eso no se ocupa, porque no se utiliza, porque la persona que me la arrienda o el corredor de propiedades siempre no va a arrendar algo que no sea de quien sea dueño. Pues bien, nada le asegura eso, porque en Chile vale la venta de cosa ajena como también el arriendo de cosa ajena. Por lo tanto, perfectamente usted podría recibir el arriendo de una persona que no es dueña. Es más, o puede arrendar un inmueble de una persona que dice ser el dueño, o representar al dueño, pero que no tiene el consentimiento del dueño. Por lo tanto, en tal caso, usted debe pedir un poder de representación o un mandato para el arrendamiento de este inmueble. En segundo lugar, se debe solicitar primero el certificado de dominio vigente de ese inmueble. Usted dirá, pero es que no me lo entregan. Pues bien, usted con la dirección del inmueble que usted quiere arrendar, suponiendo que sea de la región metropolitana y que corresponda al conservador de bienes de Santiago, porque en la región metropolitana existen, en el centro urbano, tenemos Corte de Apelaciones de Santiago y Corte de Apelaciones de San Miguel, y tenemos dos grandes conservadores, que es el de Santiago y también el conservador de bienes raíces de San Miguel. Pero suponiendo que es un inmueble que está radicado en Providencia, Maipú, por ejemplo, Quinta Normal, Estación Central, Recoleta, Huechuraba, ahí estamos corresponde a la jurisdicción del conservador de bienes raíces de Santiago. Entonces, usted dice, pero ¿cómo puedo saber quién es el dueño? Pues bien, usted concurre al conservador de bienes raíces, a la sección índice, y con la dirección del inmueble o con los dos apellidos del propietario o del presunto propietario, a ustedes le darán el índice, es decir, el registro en donde usted puede solicitar copia de la inscripción o puede revisar hoy día los libros en forma virtual y puede determinar que aquel que le está arrendando un inmueble sea el dueño. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que sea una sucesión, es decir, que no haya solo un dueño, sino que está sujeto a una sucesión. En tal caso, ¿qué se pide? Se pide el auto de posesión efectiva. Y usted dice, pero ¿cómo se lo voy a pedir si es un trámite familiar? Sí, es familiar, pero no es privado, sino que los autos de posesión efectiva son entregados por el registro civil, y cuando se concede la posesión efectiva, ese decreto administrativo se inscribe en el conservador de bienes raíces donde esté situado el inmueble o los inmuebles. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo, si es Comuna de Santiago, conservador de bienes raíces de la misma ciudad, y en tal caso de sucesión, usted pide la inscripción del auto de prueba y de la herencia, en donde va a aparecer quiénes serían los herederos y dueños del inmueble. Ahora, si usted hila más fino, también podría solicitarle perfectamente el poder de representación que tiene ese heredero respecto a los demás, y en ocasiones tienen mandato de arrendamiento o mandato de administración que le permite arrendar. Luego, entonces ya tiene el certificado de dominio vigente. Si es sucesión, también tiene el auto de prueba inscrito, y también revisar si ese inmueble no está sujeto a litigios judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede arrendar el inmueble y en el transcurso de la vigencia de ese contrato de arrendamiento puede ser usted sujeto de alguna demanda de embargo
siendo usted un tercero. Por lo tanto, para evitar o prever esa situación, usted va al mismo conservador y pide el certificado de hipotecas y gravámenes. Con el mismo registro anterior, se lo proporcionan y en 4 días usted puede revisar si la propiedad, primero, está sujeto, de que el que dice el dueño sea el dueño. 2, si está sujeto a un gravamen, sea usufructo, un derecho de habitación, una hipoteca. Tercero, puede saber si está sujeto a una prohibición de enajenar. Y también si está sujeto a algún embargo judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que pueda ser obtenido a través de un juicio ejecutivo el cumplimiento de una obligación que se está garantizando con el inmueble que usted está arrendando. Pues bien, con ese certificado de hipoteca y gravámenes, usted toma previsión que este inmueble no esté sujeto. Para mayor garantía también, usted en calidad de arrendatario, y esto va para los emprendedores, en caso que deseen que ese inmueble se respete el plazo, tienen que suscribirlo por escritura pública. Es decir, ante notario, mediante una matriz pública que se llama escritura pública, que le otorga al documento fecha cierta de la suscripción y también de los comparecientes, y para efectos de tercero establece un repertorio, por lo tanto se encuentra en el libro matriz del notario y esa posteriormente se lleva a repertorio al archivo judicial, es decir, tiene un efecto de publicidad. Por lo tanto, si el contrato de arrendamiento está inscrito en el conservador de bienes raíces a través de una escritura pública, primero el arrendador tiene que respetarlo, y tercero, para frente a terceros, todos sabrán y van a tener conocimiento que existe un contrato de arrendamiento a su favor. Por lo tanto, el plazo debe ser respetado. Luego también con el rol de avalúo, también lo puede obtener. Con el dominio vigente, al final de la inscripción, usted va a encontrar el rol de avalúo. El rol de avalúo es administrado por el Servicio de Impuesto Interno, en donde establece el impuesto territorial que se llama contribuciones. Pues bien, con ese rol de avalúo, usted ingresa también a www.tesorería.cl a la sección certificado de deudas de contribuciones, y con el rol de avalúo puede saber si efectivamente ese inmueble está sujeto a una deuda de contribuciones. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la deuda de contribuciones? Pues bien, el Estado, a través de la tesorería, por requerimiento del Servicio de Impuesto Interno, también embarga propiedades por no pago de contribuciones. Por lo tanto, es un ejercicio importante que usted revise si efectivamente está pagado. También usted puede solicitar un certificado de no expropiación del Servio o de la municipalidad. Esto obviamente son para casos de arrendamiento importantes, en donde usted tenga que instalar un galpón, un local comercial, una oficina, es decir, necesita tener la garantía para la inversión que está haciendo. Junto con ello, y en paralelo, algo súper importante y que genera la mayor controversia en los contratos de arrendamiento. El arrendatario debe solicitar al respectivo departamento de obras, de patentes también, de la respectiva municipalidad, tiene que solicitar primero si la propiedad tiene la recepción final. Es importante porque con la recepción final, es decir, que el inmueble en base a su construcción esté de acuerdo a la ley de urbanismo y construcción, por ende al plano regulador, y eso a usted le va a permitir primero que todo tener un inmueble saneado, y si usted lo arrienda no va a tener dificultades ni con Servicio de Impuesto Interno ni con Ceremi para ejercer su labor. Pues bien, entonces para saber las condiciones de constructibilidad y si ésta se encuentra de acuerdo a la ley, usted pide el certificado de dominio vigente, como también el certificado de especificaciones previas del inmueble. Es decir, ese certificado que se lo entrega a dirección de obra de la respectiva municipalidad, usted va a obtener cuáles son los requisitos de construcción, y obviamente si tiene el certificado de recepción final, significa que cumple con la legislación de construcción y urbanismo. Ahora, si se trata de un inmueble que usted lo va a utilizar para fines comerciales o para fines que tiene que velar
por la integridad física de las personas que puedan intervenir o puedan relacionarse en ese inmueble, usted también podría pedir el plano T1. Ese se solicita para efectos de actividades económicas. En ocasiones la Seremi y la municipalidad, para conceder patentes municipales o patentes comerciales, solicita que el plano T1 esté aprobado. Y también si va a realizar alguna actividad que pueda afectar en la normal convivencia de los vecinos, en ocasiones la municipalidad le solicita a usted un certificado en donde los vecinos autorizan el ejercicio de la actividad o labor que usted va a realizar en el inmueble. Esos son los requisitos que deberá tener usted en calidad de arrendatario. Ahora, vamos siguiendo por esta línea, vamos a ver cuáles son las obligaciones que tiene el arrendador. El arrendador tiene principalmente 3 obligaciones. La primera, entregar al arrendatario la cosa que fue arrendada. Es lógico y es importante que así sea. Segundo, la debe mantener en estado de servir para el fin que fue arrendada. Es decir, si usted quiere arrendar un local comercial, significa que ese local tiene que estar con todos los requisitos mínimos para ejercer esa actividad. De lo contrario, se va a generar una controversia. No, me ocurrió sin ir más lejos con un cliente que arrendó un local comercial, pero el contrato, el plano regulador solo permitía que ejerciera la actividad de oficina. Pues bien, a ese cliente, cuando quiso obtener la patente municipal, no le dieron la patente municipal porque la destinación de ese inmueble era distinta a la cual fue arrendada. Por lo tanto, tienen que tener mucha prevención y mucha atención en ese tema. Y finalmente, el arrendatario tiene que ser librado de toda turbación en el goce de la cosa arrendada. Es decir, no puede ser afectado por litigios judiciales ni tampoco perturbación material que afecte el normal funcionamiento de ese contrato de arrendamiento. Eso sería por regla general. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del arrendatario? Primero, el arrendatario está obligado a pagar la renta. Nunca, pero en ninguna ley establece que la exención del pago de arrendamiento por parte del arrendatario. Y esto es sumamente claro porque cuando las partes, arrendador y arrendatario, establecen la cláusula de poner término al contrato, generalmente la norma 18.101 concede al arrendatario permanecer en el inmueble una vez que es solicitado el desahucio. ¿Qué es lo que es el desahucio? El término unilateral o es la voluntad unilateral de una de las partes, valga la redundancia, para ponerle término a un contrato. Es decir, cuando por regla general y en este ejemplo el arrendador desea ponerle término. El arrendatario, al ser avisado de este término, él tiene lo que se llama el beneficio del mes por año. Es decir, si lleva 2 años arrendando, de la fecha de término del contrato por plazo, tiene derecho a 2 meses más, hasta con un tope de 6, es decir, hasta 6 años y después, aunque tenga 7, 8, 9, 10 años, siempre va a tener derecho a 6 meses. Entonces, en tal efecto, generalmente ocurre el mito urbano de que cuando se concede estos 2 meses, estos 3 meses, el arrendatario no paga, que es un beneficio que le da al arrendador por el hecho de haberle pedido el inmueble. No es así. La renta de arrendamiento se paga, sea durante la vigencia del contrato o durante el beneficio que tendría en este caso el arrendatario. Segundo, tiene la obligación de usar la cosa en los términos establecidos en el contrato. También tiene una obligación conservatoria, es decir, la tiene que cuidar y tiene que velar que se mantenga en forma íntegra. Según el Código Civil, el arrendatario debe velar por la conservación del inmueble como un buen padre de familia. Lo dice románticamente el Código Civil. También dice que la debe conservar en condiciones higiénicas, seguras y limpias. Eso también es una obligación que tiene el arrendador. Y también está obligado a desocuparla y dejarla
en las mismas condiciones que le fue arrendada cuando culmine el contrato de arrendamiento. También está obligado a responder por las reparaciones, sean estas locativas, es decir, ¿cuáles son las reparaciones locativas? Son aquellas que surgen del uso y deterioro ordinario de las mismas. También el arrendatario no está facultado para ceder ni para subarrendar el contrato de arrendamiento, a menos que el arrendador se lo permita. Asimismo, el arrendatario tiene la obligación de utilizar los servicios y artefactos de una manera segura y razonable. Eso sería, en términos generales, la obligación que tiene el arrendatario. Ahora, ¿cómo se pone término a un contrato de arrendamiento? Primero, la más trágica, por la destrucción de la cosa. Ya, obviamente, esto sale en los libros. Si se destruye la cosa, no hay contrato de arrendamiento y desapareció. Segundo, la regla general, la expiración del plazo. Es decir, era por 1 año, 2 años, y obviamente se pone término. Eso, por regla general, se establece por el plazo fijo que establecen o por el desahucio que debe cumplir el arrendador para ponerle término. Y finalmente tenemos la otra forma, que es la menos agradable, que es por sentencia judicial. Y acá tenemos el desahucio, el término de arrendamiento, solicitando la restitución y las 3 acciones con indemnización de perjuicio en que puede solicitarse. Es súper importante que en el evento de deberse a lo menos una renta, ya faculta al arrendador para ejercer las acciones ante los tribunales civiles de acuerdo a la ley 18.101, que es la ley que actualmente está regulada y que claramente es la que hoy día está sujeto de modificación. Se presenta la demanda, una demanda civil patrocinada por abogado cuya cuantía supere las 4 UTM. Hoy día la 4 UTM está cercana a los 200.000 pesos. En tal caso se presenta, debe ser notificada válidamente la demanda. Una vez notificada se cita un comparendo, se llama comparendo de conciliación, miren el nombrecito, conciliación, contestación y prueba. Posteriormente se exponen todos los medios de prueba en esa única audiencia y el juez, de acuerdo a la ley, tiene el plazo breve de dictar sentencia, lo que hoy día no ocurre. Y una vez que se dicta la sentencia, se debe pagar la notificación al arrendatario vencido y posteriormente el arrendatario puede interponer el recurso de apelación. En el caso que no lo interpone o habiendo interpuesto se confirma este fallo en la Corte de Apelaciones, continúa el juicio de cumplimiento por parte del arrendador, en donde se le notifica de la ejecución. En tal caso tiene 4 días para poner excepciones. Si no se defiende o no hace nada, se solicita la fuerza pública en lo que se llama lanzamiento para sacar al arrendatario del inmueble por no pago de renta. Esta figura se ve, obviamente, por fines pedagógicos, uno la entrega de manera rápida, pero obviamente es la situación que hoy día tiene complicado a muchos arrendadores, rentistas y emprendedores. Y por otra parte, a muchos arrendatarios hoy día al momento de firmar un contrato de arriendo se encuentran con propiedades que no están en condiciones de ser arrendadas, también con excesiva renta y también excesivos montos de garantía que no se condicen con la realidad del país. Pues bien, eso en términos resumidos es lo que hemos querido compartir el día de hoy, que es la ley de arrendamiento. Preguntarle a Fernando si hay preguntas a través de las redes sociales. No tenemos preguntas en este momento, al parecer, porque todo quedó demasiado claro. Fue todo muy claro. Gracias, Fernando. Fernando de los controles. Y gracias también por su comentario. Pues bien, ese sería el capítulo de hoy. Ley de arrendamiento y también las modificaciones que viene a este proyecto de ley. Independiente, hay aspectos que hay que mejorar, pero
sin lugar a duda es necesario la modificación y a buena hora llega debido a, como les señalé, a la situación país, a la situación de inmigrantes que también buscan arrendamiento. También importante hoy día hay un segmento joven, profesional, que también hoy día busca la opción de arrendamiento como una opción válida, es decir, atrasan o postergan la adquisición de un inmueble, puesto que de acuerdo a su proyección de vida o su planificación, no quieren amarrarse con un contrato de compra, y obviamente el arrendamiento a ellos les permite tener movilidad y también buscar algo acorde a las posibilidades que tienen en este momento, sin perjuicio que esto después pueda mejorar. Bueno, un gran abrazo a la distancia a todos mis amigos que están conectados. Hay muchos que me han saludado, yo también les he saludado. Como se dice políticamente, nombrar a uno sería perjudicar a los demás si se me queda uno en el tintero o se me olvida. Agradecerle a todos ustedes el apoyo. Este programa se hace con mucho cariño, con mucho esfuerzo y también con mucha dedicación, que hoy día darle a conocer a ustedes ayudas, herramientas y en este caso la ley de arrendamiento. Un gran abrazo a la distancia. También dar nuevamente los agradecimientos a Radio Lab Chile por permitir desarrollar el programa Emprende Legalmente todos los días miércoles de 16 a 17 horas. Y también agradecerle a Fernando también el apoyo hoy día en los controles. Y en la próxima semana tendremos más invitados para compartir en este programa Emprende Legalmente. Muchas gracias. Hasta el próximo capítulo. Buenas tardes. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.